Trucos para reutilizar papel. ¿Qué es la técnica cartapesta y para qué sirve? Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. La cartapesta es una técnica que se utiliza para las manualidades, la artesanía y el bricolaje. Se trata simplemente de rasgar a mano trozos de papel para pegarlos sobre una superficie para darle fuerza, resistencia, una forma diferente y un mejor acabado. Pero la cartapesta es mucho más que eso. Existen algunos trucos y detalles importantes a tener en cuenta. El primer truco es que te puedes ayudar con una regla para cortar el papel mucho más rápido y así también poder cortar varias piezas de papel al mismo tiempo. Ponemos varias capas de papel y las rasgamos todas a la vez. Además, con la regla nos quedarán unos cuadrados o rectángulos más uniformes. Pero lo más importante es que nunca utilices la tijera para cortar el papel. El tamaño de las piezas que vamos a cortar dependerá de lo que queramos forrar. Si la superficie es grande, es pequeña, es plana, es curva, redonda. El segundo punto a tener en cuenta es el pegamento. Podemos usar cola blanca para madera o comprar un pegamento especial para trabajar cartapesta. Si usamos la cola blanca, tenemos que diluirla con un poquito de agua, dependiendo de lo espesa que esté la cola. Otro punto importante es la brocha o pincel con el que vamos a pegar el papel. Les recomiendo un pincel grueso, preferiblemente plano, porque lo importante es aplastar bien el papel a la hora de pegarlo, para que no queden pliegues, burbujas o arrugas. La superficie debe quedar completamente lisa. La brocha que yo uso es de plástico y es la que se suele utilizar para pintarse o teñirse el pelo o cabello. Vamos pegando los trozos de papel montando ligeramente uno encima del otro. Y para extenderlo bien, si quieren también se pueden ayudar con los dedos. Vamos pegando los trozos de papel por toda la superficie y dejamos secar bien durante varias horas. Y si le quieren dar más resistencia y más dureza a la superficie, pueden aplicar una segunda o una tercera capa. Además de papel periódico o revistas viejas, también podemos utilizar para trabajar esta técnica servilletas de papel. Con las servilletas de papel el acabado quedará mucho más suave, mucho más delicado. Pero aunque la técnica es exactamente la misma, con la servilleta de papel tenemos que tener mucho más cuidado, ya que se rompe con más facilidad. Aprovecho para recordarles que en mi blog crearyreciclar.com tienen el tutorial con el paso a paso de cada una de mis ideas de manualidades con reciclaje creativo. De la misma manera que con cualquier papel, después de aplicar por toda la superficie debemos dejarlo secar bien durante varias horas y luego, si hace falta, aplicar una segunda capa. Y por supuesto, lijar la superficie. Lo bueno de la técnica cartapesta también es que nos permite forrar diferentes superficies, por ejemplo, una superficie curva, y además vamos a cubrir perfectamente si queremos unir diferentes piezas de diferentes materiales o diferentes objetos. Y de esta manera vamos a tapar las uniones y nos quedará como una sola pieza. Si la superficie es un poco grande, podemos utilizar trozos de papel un poquito más grandes, pero en este caso, por ejemplo, en el borde, yo les recomiendo que los trozos sean un poquito más finitos para que esa parte quede con un acabado mucho mejor y no vaya a arrugarse el papel. Después de pegar diferentes piezas de varios materiales, pues al pegar los trozos de papel con esta técnica nos va a resultar pues como un objeto de una sola pieza. No se olviden de visitar mi blog crearyreciclar.com para ver estas y muchísimas ideas más. Otro truco importante que les recomiendo, sobre todo al hacer muebles de cartón, es que antes de poner la cartapesta le vamos a poner cinta de carrocero por los bordes, las uniones y las esquinas, y luego encima de la cinta de carrocero es que le vamos a aplicar la técnica cartapesta. De esta manera el acabado quedará impecable. Por ejemplo, podemos forrar una caja como esta para hacer cajones para un armario y ahora tan solo nos quedaría pintar la caja. Aquí les quiero mostrar otro truco.
Este es un mueble pequeño que hice, es una cajonera de 3 cajones y en este caso no le puse la cinta de carrocero para ponerle directamente el papel, para que vean que también se puede hacer sin la cinta de carrocero. Ahora, el truco que les voy a mostrar, de unas revistas viejas voy a recortar la parte blanca únicamente donde están las letras, porque de esta manera voy a forrar todo el mueble con estas piezas de papel y las voy a pegar directamente sobre el cartón que previamente le he dado una capa de pintura blanca a modo de imprimación para cubrir la parte del papel que le hemos puesto en el borde y poner la superficie como con un color más uniforme. Pegamos estos trocitos de las revistas blancas con las letras utilizando esta misma técnica cartapesta. Así nos va a quedar un mueble único y original. Lo que sí les recomiendo, además de ponerle sus cajones, es que le apliquen una capa de barniz o resina para plastificarlo, así proteger el papel y el cartón para que el mueble les pueda durar muchísimos años. Yo tengo desde hace años en mi casa muchos muebles de cartón y están en perfecto estado. Un truco súper práctico es reutilizar hojas de papel con el fondo blanco, por ejemplo, de estos almanaques o calendarios viejos, o de facturas, o de, no sé, de los cuadernos de los niños. Lo importante es que por la parte de atrás sean completamente blancos. Así que los pegamos directamente sobre el mueble de cartón que vayamos a hacer y así la superficie quedará blanca. Y será mucho más fácil si después la queremos pintar, ya que no vamos a necesitar tantas capas de pintura para tapar el color del papel y hará la función como si fuera de imprimación. Y así ni siquiera tenemos que pintar. Cualquier duda que tengan, me escriben un comentario y le responderé lo antes posible. Este es otro ejemplo que podemos hacer para decorar directamente con revistas. Me encanta esta caja, me parece súper creativa y original. O como el mueble que lo forré también con las revistas pero con las letras. Estos son los dos muebles tipo repisa que hice y forré únicamente con el papel blanco. Estos los voy a dejar así, ni siquiera los voy a pintar porque son para meter dentro de un trastero. También podemos hacer cajones de cartón preciosos como este que hice para este mueble. Otro ejemplo que les quiero mostrar es esta papelera o cubo de basura que hice de cartón que forré con la cartapesta, luego le di un toque de pintura y decoré con unos retazos de telas. Me encanta esta papelera, todavía la tengo en mi taller. Lo bueno de la cartapesta es que no solo sirve para cubrir superficies de cartón, yo también la he aplicado sobre plástico como este cubo o papelera que también forré y decoré hace años. Pero también podemos trabajar la cartapesta sobre latas de aluminio, vidrio, madera o cualquier material. Y así muchísimas otras ideas como este precioso organizador de cintas, un organizador giratorio para mis herramientas de trabajo, este precioso organizador con divisiones para mis pistolas de silicona, este mueble repisa que hice para mi armario para así poner mis cajones y que todavía tengo dentro de mi armario, está perfecto. También este cabecero de cartón que hice para la habitación de mi hija y muchísimos trabajos más. ¿Qué tal? ¿Qué les parece esta técnica? ¿Alguna vez han trabajado con la cartapesta? Bueno, corazones, espero que les haya gustado este tutorial y que les sirva de ayuda. Y ya saben que es muy importante para mí que me regalen un me gusta, me escriban un comentario, compartan el vídeo con sus amigos por las redes sociales, suscríbanse a mi canal para no perderse ninguna de mis ideas, activen las notificaciones y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!